Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarlos. En unos momentos iniciamos con lo que es nuestra entrevista al maestro Ánima de Coyoacán. Vamos a conectarnos con él. Permítame un segundo, por favor. En lo que le agarro... Permítame unos segunditos, por favor. Huasteco, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me oyes tú? Claro que sí, lo escucho muy bien. Qué bueno. Bueno, como verán, aquí tengo de imagen, es un regalo muy significativo que me hizo hace algunos años el maestro Ánima, su única fotonovela, su número 1, el cual pues tuve la dicha de que fuera autografiado y lo mandamos a enmarcar. Pues bien, pues que nada, una vez más les agradezco el que hayan que estén con nosotros. Sí, y vamos a hacer una pequeña presentación acerca de nuestro invitado de esta noche. El Ánima de Coyoacán es un comunicador enmascarado, periodista y artista, y también un gran difusor de la cultura mexicana. Cabe mencionar que es miembro de la Asociación Nacional de Locutores de México, ha trabajado en diversas revistas de lucha libre y ha trabajado en diversas revistas de lucha libre. Fue participante activo durante mucho tiempo en el podcast llamado Bajo las Capuchas, el cual se especializaba en hablar de temas sobre el pancracio, entrevistas a luchadores y anécdotas de las mismas. ¿Sí? Él es creador, administra la página de lo que es el Chilango Emplumado, en la cual nos menciona curiosidades de la Ciudad de México y también aspectos históricos muchas veces desconocidos y curiosos. También se especializa en lo que es la difusión de los juguetes Botlek. Para los que no conozcan el significado Botlek, muñequitos de plástico duro del mercado, así como vintage. Y también él fabrica o crea luchadores, no como los conocemos, sino que toma algunos aspectos de lo que es la cultura popular, es decir, luchadores en forma de insurgentes, Miguel Hidalgo, Hernán Cortés, bueno, históricos, Miguel Hidalgo, Hernán Cortés y algunas otras situaciones. Permítanme un segundo, por favor. Bien. Una disculpa, lo que pasa que uno de mis nuevos se puso medio agresivo, pero ya está solucionado el problema. Bien. Pues maestro, muy buenas noches, una vez más agradeciéndole la invitación. Pues la pregunta obligada para iniciar lo que es nuestro programa. ¿En dónde se inspira usted o de dónde saca usted la idea para crear este personaje llamado el Ánima de Coyoacán? Pues mira, antes que nada, muchas gracias. Te agradezco la invitación.
Quiero saludar a todo tu público. Gracias, Les gracias. mando un saludo. Y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto. Y más que nada porque estos días han sido bastante ajetreados para mí y aquí estamos todavía con la entrevista, de la cual te agradezco muchísimo, y a todo tu público, y te doy también a ti las gracias. Y pues bueno, el ánima de Coyoacán surge como un personaje. Cuando yo estaba en la universidad, éramos un grupo de personas que nos juntábamos precisamente en Coyoacán, con esa idea de cambiar al mundo. Cuando estás en la universidad, pues te quieres comer el mundo a puños, quieres, pues no sé, sacar ideas novedosas, piensas que tu idea puede cambiar cualquier cosa y que saliendo de la universidad pues vas a hacer un montón de cosas. Y la verdad es que ya después que sales de la universidad te enfrentas a un mundo completamente diferente, un mundo completamente hostil. Y en esas reuniones donde estaba la señora Cacho, donde había gente pues intelectual en ese momento de ese tiempo, en los 95, 96, nos reuníamos allá en Coyoacán en esas ideas novedosas de querer cambiar el mundo. Y pues obviamente esas reuniones o esas tertulias terminaban pues ya con bastante alcohol, en rondas de bohemia, estar cantando. Y pues nos reuníamos mucho ahí en el Hijo del Cuervo, antes cuando estaba otra administración, de la cual también estoy muy agradecido porque fueron mis patrocinadores mucho tiempo. Y decían que yo me salía de ese lugar del Hijo del Cuervo como si fuera un ánima en pena. Imagínense cómo saldría de ahí. Y cuando yo me empiezo a dedicar precisamente a la lucha libre, era como en ese tiempo, entre los 94, 95, y cuando me dan un personaje, no me gustó el nombre, no me gustó la máscara, no me gustó absolutamente nada, y cambié un personaje y empecé a crear un personaje que habíamos hecho exprofeso para una exposición que hubo en Coyoacán de la lucha libre, que se llamaba El Filoso. Yo siempre me quise quedar con ese personaje del Filoso de Coyoacán, porque era el Filoso, el fantasma de Coyoacán, así se llamaba ese personaje, que se hizo para el Museo de las Culturas Nacional, para las Culturas Populares, y nunca me lo pude quedar. Siempre tuvo dueño, nunca tuve oportunidad de accesar a ese personaje, y dije, pues voy a crear un personaje que sea ad hoc y que sea pues más o menos parecido a ese. Y me acuerdo que estando un día en la Conchita, precisamente con eso que dices que si me gusta la cultura, en la Conchita hicieron pues una remodelación de la iglesia que está ahí en la Conchita, y sacaron muchos huesos y muchas cosas arqueológicas, y yo fui de chismoso a ver qué era lo que había, qué era la historia de lo que estaba ahí. Y a un ladito está el museo, digo, está el parque Frida Kahlo, y enfrente del parque Frida Kahlo hay una escultura de un fantasma, que era de un fantasma que cruzaba del convento de lo que ahora antes, bueno, de lo que antes era la Conchita, cruzaba hacia un lugar que se llamaba el convento, que estaba en contraesquina de esa iglesia de la Conchita, y era el ánima de Coyoacán. Muy poca gente sabe esa leyenda, y yo dije, eso era lo que yo estaba buscando. Y entonces dije, bueno, pues si ya en las tertulias, en las reuniones de la universidad, ya me decían el ánima, y luego me encuentro este personaje que no me pude quedar con el nombre del Filoso de Coyoacán, dije, no, pues me tengo que crear el personaje del ánima de Coyoacán, y me quedé con el ánima de Coyoacán, y así empezó este personaje. Ok, maestro, es muy interesante lo que usted nos dice, que ahora sí que en su juventud y sobre todo agarrando elementos del entorno en el cual usted vivía y caminaba por esos momentos, es lo que surge el personaje. Bien, maestro. ¿Cuál Sí, sería, bueno. cuál sería para usted, digamos, la cuestión de mezclar lo que es, obviamente, el mundo de la lucha libre con el aspecto, de cierta manera, paranormal dentro de su personaje? Pues mira, el ánima de por sí, pues ya es un personaje que ya en sí es paranormal. El personaje del que yo tomo la iniciativa, pues es paranormal, de un fantasma que se atraviesa en Coyoacán y que llevaba alimento o fruta para otro lado. Pues ya en sí era algo paranormal. En Coyoacán hay muchas historias paranormales. Está el famoso Callejón del Aguacate,
ese famoso callejón en donde no solamente se aparecía la Llorona, decían que una virgen lloraba o que se aparecía un niño. Había como muchas leyendas alrededor de Coyoacán. Aparte, había una casa que estaba embrujada, que desafortunadamente la tiraron y que pues ya no sé si sigan espantando ahí porque yo perdí contacto con las personas que eran las dueñas de ahí. Y precisamente estaba ahí la Conchita. Y pues ese acercamiento con ese tipo de historias, ahora imagínense, yo estudié en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en donde a veces veías que algo se movía o que había cosas como que no eran de este mundo, y pues eso era lo que me llevó a acercarme un poquito más al mundo paranormal. Perfecto, maestro. Dentro de lo que es el mundo de la lucha libre, que como todos sabemos es parte fundamental de lo que es la cultura mexicana, usted ahí logró ver, encontrar, ya sea por medio de una anécdota o por propia experiencia personal, alguna situación de este tipo. En la lucha libre sí, de hecho en la Arena México hay fantasmas donde se presentaban. Había un lugar que era la Arena Zapata, allá por el Olivar del Conde, Avenida Santa Lucía, donde también espantaban. En el mismo gimnasio Benito Juárez de aquí de la delegación Benito Juárez, donde está la delegación, la alcaldía de Benito Juárez, también espantaban. Y siempre te pasaban cosas como de que sentías que luego te hablaban o te murmuraban al oído o que te tocaban. Y pues ese tipo de cuestiones acrecentaron dos cosas. Una, pues la afición por la lucha libre que siempre la tuve. Mucha gente no lo sabe, llegué a practicarla, llegué a entrenarla, pero lo mío era más bien estar tras bambalinas, estar en el espectáculo de lucha libre, pero detrás de él, ¿no? Tenía que decidir o entre seguir luchando o la universidad. Y cuando opté por la universidad, pues siempre no dejé de la lucha libre de lado, siempre me dediqué a las revistas, a los reportajes, a las fotos y nunca estuve apartado de ella. De hecho, los fenómenos paranormales que pude llegar a haber vivido en la lucha libre al principio no fueron aquí en México, fueron allá en Guadalajara, precisamente en una escalera que está en la Arena Coliseo Guadalajara. Perfecto, maestro. Bien. Dentro de la cuestión en su experiencia en la lucha libre, usted a mí me ha comentado y ha comentado en otros medios que usted trabajó en varias revistas. En sí, ¿cuál era lo que usted desarrollaba ahí? Entrevistas, fotografías, crónicas, reseñas, y de todas esas revistas, ¿cuál es la que le ha dejado más satisfacciones? Que ahora en la actualidad, desafortunadamente, pues ya no hay revistas que No, se ya no. dediquen a ese tema. Pues mira, la que más me dio y la verdad es que proyectó pues al ánima de Coyoacán, como lo que es el ánima de Coyoacán, fue la revista Superluchas en la segunda era. Yo cuando llegué a la revista de Superluchas, llegué de una manera, pues no fortuita porque yo quería trabajar en esa revista. La primera vez que me recibieron esa revista fue el director editorial, que en ese momento era Guillermo Mañón, y Guillermo Mañón me dijo, ¿sabes qué? Que estamos llenos, estamos saturados, no tenemos pues un lugar para ti, sabemos que has trabajado en varias revistas, pero no, ahorita no tenemos como la capacidad o la autosuficiencia para estar contratando a otra persona. Y sí, seguramente así me dijeron, ¿eh? Seguramente pues tú pues vienes con otra expectativa de querer cobrar las millonadas del mundo y la fregada. Y le dije, no, es que no les vine a pedir este trabajo, les estoy diciendo que yo voy a trabajar en esta revista. Y me dijeron, ay, pero es que no, que la fregada. Le dije, no, pero es que no les estoy pidiendo que me paguen, no les estoy pidiendo trabajo, les estoy diciendo que yo voy a trabajar en esta revista. Y ya fue cuando Guillermo Mañón habló con Ernesto Campo y me dieron la oportunidad de trabajar en la revista Superluchas, que a la larga fue la que me dio como el disparo hacia arriba del personaje de Ánima de Coyoacán, gracias a Guillermo Mañón. Muy bien, maestro. Seguimos un poquito más en el Amigo aspecto de Israel, lo... te pido por favor que no me llames maestro, llámame amigo, por favor, no soy maestro, la verdad es que
soy cualquier simple mortal y mucho menos para ti que soy tu amigo. Le agradezco mucho. Ahora sí que traté de, bueno, seguir el protocolo y obviamente el respeto que le tengo a usted por todo el conocimiento que tiene. De todos los luchadores Anima que usted conoció, ¿cuál ha sido el que usted considera como que más, más amable como persona, como ser humano, y cuál es el que ha sido, digamos, un poquito más visceral? En vida, mira, yo tenía una novia que vivía en la colonia Estrella y yo llegaba a Metro Potrero. En Metro Potrero algún día tuve la oportunidad de ver a una persona que caminaba, hablaba, se movía como Blue Demon. Y alguna vez ese personaje no me lo encontré una vez, me lo encontré varias veces ahí. Duré con esta persona 4 años. Bueno, imagínate cuántas veces me la encontré en el metro. A lo mejor no me la encontraba seguido, pero sí me la encontré muy seguidas veces. Y él comía, bueno, le gustaba un helado que vendían afuera del metro Potrero. Él salía del metro y se compraba un helado en una heladería que estaba en esa esquina. Cuando un día me atreví yo a acercarme mucho a él, vi las manos de él, porque así le decían el manotas a Blue Demon, y ponía las manos en el refrigerador. Dije, no, sí es. Y cuando le iba a preguntar, me hizo así la seña de, shh, cállate. Y yo me quedé callado, dije, no sabía qué hacer. Y afuera, él traía un helado, a él le gustaba, no sé si de grosella, era algo rojo lo que traía, y no me acuerdo la verdad. Yo me compraba ese día me la compré nada más por estar con él. Y me compré una paleta de vainilla. Y entonces me dijo, ¿tú qué quieres? ¿Por qué me estás buscando? Le dije, no, la verdad es que no lo estoy buscando, sino van varias veces que lo veo y me llama mucho la atención. Y sé que a lo mejor usted es un personaje muy querido. Y me dice, ¿quién crees que soy? Le dije, no, más bien usted dígame. Dice, no, yo no te voy a decir. Yo ya sabía que era Blue Demon por todas las características físicas que ya te había mencionado. Y porque varias veces había ido a esa heladería y yo ya lo había visto. Hasta que ese día me dijo, mira, te espero en esta dirección. En ese día él tenía su gimnasio por la colonia industrial, allá por el norte de la Ciudad de México. Y me dijo, te espero ahí y ahí platicamos. Y le dije, sí, cuando quiera. Ya me dio la fecha, me dio la cita, me dio el horario y llegué ahí. Ese día me dijo, bueno, ¿vas a entrenar o nada más vas a ver o más a estar, qué vas a hacer? Le dije, no, pues oye, pues ¿quién me va a rechazar una clase con Blue Demon, no? Y dije, sí, sí me subo. Ese día me dio una chinga tan fuerte que yo duré con temperatura una semana, los golpes todos, todo el cuerpo molido, no me podía ni parar. El dolor de las piernas era tan terrible que me duró como 15 días. Eh, pero la satisfacción de haber entrenado con ese señorón, nadie me la quita. Y ese fue el personaje que más me abrió las puertas. Pero, por ejemplo, yo no sabía, yo vivía en la colonia Country Club, en Ciclistas número 54, planta baja. Y a la vuelta de mi casa vivió el santo. Nunca supe que ahí vivió el santo hasta que yo me cambié de casa. Al cambiarme de casa, descubrí muchas leyendas o muchas historias que coincidían con unas historias que contaba el Hijo del Santo. Alguna vez en una entrevista que le hice al Hijo del Santo, pues salieron muchas coincidencias y él mismo me dijo, oye, ¿cómo sabes tanto tú de cosas que nada más, pues muy poca gente sabía, como un accidente que él tuvo? Y él le dije, pues es que yo vivía en Ciclistas y usted vivía en béisbol. Y él decía, pues entonces sí éramos vecinos y sí te has de haber enterado de todos estos chismes. Le dije, pues sí, efectivamente me sé los chismes porque pues yo vivía ahí. Y son los dos personajes más grandes que pude haber pues no sé, saber de ellos, de sus historias. Y cuando salgo de la colonia Country Club, me vengo a vivir a esta colonia que es donde estamos aquí, donde está su casa, que es la colonia Avante. Y para mi fortuna divina, ¿dónde me vine a vivir? Cerca de la casa de Huracán Ramírez. Y cerca del la casa de Huracán Ramírez, pues fue con un convivio más grande. Ahí sí ya conocí a su hija, conocí a su esposa. De hecho, ahí hay una entrevista en YouTube que le hice a su esposa. A Huracán, al señor Huracán me lo encontraba en el mercado, me lo encontraba en la tienda, me lo encontraba en varios lados. Y pues esas tres grandes figuras son para mí, yo creo que las más accesibles
en lo personal, que me tocó vivir con ellos, y a lo mejor la más ríspida, y, y a lo mejor porque se lo merece, ha sido Mil Máscaras. Mil Máscaras, pues de Mil Máscaras se dicen muchas cosas, desde que es una persona extremadamente culta, muy recelosa de lo que es ahora sí que la profesión de lucha libre, pero que también tiene un carácter un poquito difícil para tratar, que No poquito, es muy difícil. muy difícil, que hay que pensar muy bien las palabras que hay que decirle y ahora sí que las preguntas que hay que hacerle. No, y aunque lo pienses, mira, te voy a contar la anécdota con él. Yo siempre tuve un trato cordial de lejos con él. O sea, hola, buenas tardes, señor, señor, y ya lo saludas como la leyenda que es. Porque además, te voy a ser sincero, puede ser muy payaso, muy mamuca si tú quieres, pero el señor lo vale, el señor es una leyenda y la verdad es que hay que darle su lugar. Eso es una leyenda. Y una leyenda está para hacer eso y más. Y entonces la primera vez que yo tuve como que no trato, porque siempre tuve trato con él, pero más bien cuando tuve oportunidad de pedirle un favor fue cuando él se puso muy ríspido. Había una campaña contra la obesidad por allá del, no sé, 2005, 2006 más o menos, y yo había hablado por teléfono con él y me dijo, sí, yo te apoyo en tu campaña, porque no era para mí la campaña, era de un laboratorio, ¿no? Y yo nada más estaba como intermediario. Y me dijo, sí, yo te apoyo y la fregada. Y en una firma de autógrafos en el Mujam, lo único que tenía que hacer era ponerse una pulsera que decía lucha contra la obesidad y tomarle una foto. Eso era todo. Y la foto estaba pactada, ya estaba pagada. Y cuando me tocó la oportunidad de decirle, ¿sabe qué, señor? Pues es hora de momento de que usted tome la foto con la pulsera. Me dijo, los amigos pueden esperar hasta el final para tomarse la foto. Y si déjame tomarle la foto con todas las personas que están aquí y las personas que ya pagaron. Y dije, ok. Me esperé hasta el final y el señor ya al final me dijo, no, ¿sabes qué? Ya me arrepentí, yo no quiero tomarme la foto. Y dije, no, pues como quiera, ya estaba pagada, ¿no? Y dije, pues como quiera, y se fue. Y así me dejó ese día el señor Mil Máscaras. Pues sí, ahora sí que usted bueno, vio, sintió y conoció personalmente lo que es, digamos, la actitud, que obviamente Sí, se le justifica por el nivel legendario que tiene dentro de la cultura mexicana, señor Mil Máscaras. Voy a hacer un paréntesis, sí, claro. Anima, para darle la bienvenida a lo que es Madrigal Witch y el Huasteco. Son parte de nuestro equipo. Muy buenas Este, son noches. unas, son unas personas de mucha confianza para mí y me tomé la libertad de lo que es de invitarlos. Bien, vamos a lo que es el segundo punto que a muchos les causó curiosidad, lo que es su página del chilango emplumado. La pregunta obligada es cómo surgió ese concepto y esa idea de lo que es el chilango emplumado. Mira, el chilango emplumado surgió gracias a una... Mira, yo siempre que iba a algún lugar tomaba fotos de donde yo estuviera. ¿Por qué? Porque decía, es que esto lo tiene que conocer la gente y esto lo tiene que saber la gente. O me gustaba compartir que pues estabas en un lugar como muy específico, muy especial y dije, eso lo tiene que saber la gente. Pero cuando dije, esto tiene que salir en una página, fue precisamente en un momento en que yo estaba visitando el campanario de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y bajando de la catedral me encontré, bueno, no me encontré, más bien los vi, que venía un grupo cuando estaba Eduardo Matos Moctezuma, que es un arqueólogo muy famoso, de hecho es que será el padre de la arqueología del Templo Mayor, porque pues gracias a él se han dado estos descubrimientos de los 70 para acá, todo lo que se ha descubierto en el Templo Mayor ha sido gracias a él. Y cuando lo vi pasar, venía con un grupo de personas. Y fiel a mi historia de chismoso, me fui y me metí a ese grupo. Y entonces él explicaba que la catedral y que la Plaza Gamio y que el Templo Mayor y que se iba a quitar la Casa de las Ajaracas y no sé qué tanto. Por no hacerte el cuento largo, mientras que platicaba, se mete por atrás del Sagrario Metropolitano y había una escalera de caracol.
yo sin decir ni una sola palabra. Yo venía en el grupo oyendo todo. Y la gente como que pues me vio ahí y me mimeticé con ellos. Y entonces no hubo como diciendo, ah, este güey, ¿quién es? No me dijeron nada. Cuando bajamos por esa escalera de caracol, llegamos a un pasillo oscuro lleno de pilastras. Pilastras no como las que están en la tumba de los arzobispos, sino pilastras como de acero. Y dice, vénganse por aquí, la fregada. Y cuando prende una luz que está ahí, vemos el templo dedicado a Tonatiuh, al Templo del Sol, que pertenecía al recinto sagrado de la Gran Tenochtitlán, que está exactamente abajo de la oficina del Sagrario Metropolitano ahí. Y, y tomé muchas fotos y dije, es que esto lo tiene que conocer la gente. A lo mejor yo tuve ahorita la oportunidad de chiripa, como toda mi vida he tenido esa suerte de tener todo de chiripa. Y dije, no, esto lo tengo que compartir con la gente porque seguramente si no eres de Lina o no eres de la catedral o no eres de alta alcurnia en los medios, es muy difícilmente que veas esto que estoy viendo yo. Y ahí dije, no, en el 2017 dije, esto lo tiene que saber la gente. Y ahí está, ahí precisamente inició, ahí arrancó el proyecto del Chilango Emplumado con ese proyecto del basamento de Tonatiuh que estaba bajo del sagrario de la Catedral Metropolitana. Es muy interesante esto, es Anima, por la siguiente cuestión. Hay muchas cosas históricas, en este caso de lo que es la Ciudad de México, que desconocemos, que son escondidas, que son ocultas, como, como tú lo comentaste, más que nada para cierta élite, ¿no? O sea, trabajadores de Lina, políticos, personas allegadas a lo que es el clero de la catedral, y pues al menos tú te has encargado de difundir lo que es la cuestión de aquello que desconocemos como tal, porque todos vemos lo superficial, lo que ahora sí que los medios oficiales nos permiten conocer. Dentro de la cuestión de plumado en Chila, el chilango emplumado, perdón, que se me acabó un poquito la lengua, obviamente también usted también ha conocido varias leyendas. ¿Cuál sería, digamos, para usted la que más le ha asombrado de acuerdo a su recorrido de lo que es la página? De leyendas no, sí hay muchas, desde la más conocida que es la de La Llorona, desde historias de nahuales o leyendas de nahuales, leyendas de brujas. La verdad es que no te podría especificar una, pero sí me ha tocado ver algunas y por ejemplo, cuando... Y digo que luego todo coincide o cómo a veces estoy en los momentos adecuados en el momento adecuado. Ahí te va por qué. Algún día estábamos hablando de brujas y de gente de las bolas de fuego que a veces son las brujas en las montañas y lo que tú quieras. Y algún día, yo no sé por qué fregados, estaba cerrada la carretera de Toluca y me mandaron por una carretera que pasas por Mexicalcingo, luego está un poblado que se llama Chapultepec y luego está otro pueblo que está más adelante. Pero a mí lo que me llamó la atención cuando llegué a Chapultepec, ese pueblo que está en el Estado de México, fue un árbol que tenía muchos clavos y muchas cosas que eran como de brujería. Yo lo sé per se que ya eran de brujería. Y le dije a mi esposa, oye, ¿aquí hacen brujería o hacen ese tipo de cuestiones? Y me dice, sí, Chapultepec es muy conocido por la brujería que se hace aquí. Y dije, ah, caray. Y ahí mismo en ese pueblo me tocó ver cómo había bolas de fuego. Hay un solo cerro ahí en Chapultepec y en ese cerro se veían bolas de fuego. Y dije, o sea, sí coincide como las historias de brujas coinciden con las historias de las bolas de fuego y todo ese tipo de cuestiones. Y yo creo que esas son como las tres leyendas que más me han marcado la vida. Ok, seguimos con lo que es el chilango emplumado, Anima. Otra cuestión muy importante que también, de cierta manera, es que tú te acercas a lo que son los barrios, los poblados. Y eso es muy interesante también porque es una parte que se desconoce
totalmente de lo que es la cultura de lo que es la Ciudad de México, la cultura popular, deja de ser popular cuando ya se magnifica. En la cuestión de los mercados, obviamente el más famoso es el mercado de Sonora. ¿Qué es lo que piensa usted acerca de lo que es este mercado en la sección, obviamente, donde se consigue todo tipo de artilugios y de material para realizar ciertos trabajos, en este caso como lo es la magia, la brujería y la hechicería? Fíjate que mi papá podía haber tenido muchos defectos, pero tenía uno muy padre, que era de llevarnos a comprar juguetes al mercado de Sonora. Porque a lo mejor era muy económico y nos podíamos llevar muchos juguetes. Y me acuerdo que había un local que se llamaba, pues estaba de moda la novelita esta de Mundo de Juguete, y así se llamaba esa juguetería. Y yo me acuerdo que estábamos en esa juguetería, mi hermano y yo, y a mí, pues obviamente, que el ring, que los luchadores, que el carrito, que a lo mejor no eran juguetes caros, que eran tipo bootleg, pero a mí me gustaban en ese tiempo y a mi papá, pues a lo mejor era lo que nos podía dar, ¿no? Y me acuerdo que no sé si, no recuerdo si estaba pagando, si estaba. El chiste es que yo me distraje viendo enfrente de esa tienda y esa tienda quedaba enfrente de los locales del mercado de Sonora, donde pues se hace brujería. Ahorita ya sé que era brujería, en ese tiempo no lo sabía. Donde se hace brujería o se compraban ciertos artilugios de cosas. Y me acuerdo que vi que una persona agarró una gallina. Yo ya había visto cómo sacrificaban a los pollos pues para la comida, pues porque cuando uno viene de pueblo, viene de provincia, pues eso es lo que ves. Y me acuerdo que cuando vi que agarraron la gallina y no sé qué rito hicieron ahí medio raro, le cortan la cabeza y la gallina empieza a caminar sin la cabeza y empiezan a hacer como otro tipo de rituales, pues eso me llama mucho la atención. Cuando le pregunté a mi papá qué era que estaba pasando, lo que estábamos viendo, pues no me supo contestar bien o no me quiso contestar bien, que yo creo que era lo más correcto. Y eso me dejó impresionado de una manera muy fuerte porque esa gallina, pues mucho tiempo estuvo en mi cabeza hablando de ese tipo de cuestiones de brujerías, aunque yo no sabía que era brujería. Ya después, precisamente ya estando en la universidad, que tuve oportunidad de recorrer todas las cosas aledañas sobre lo que había en el centro, me di la oportunidad de ver que era un mercado que vendía artilugios de brujería y que había pues efigies muy fuertes de brujería. Me impresionó ver un niño con los ojos, con la cuenca de los ojos y la sangre, un indio Jerónimo, pues, personas de color negro, un demonio, un montón de figuras que yo nunca había visto de manera, si tú quieres, de religios, bueno, mi religión es católica y nunca las había visto en ese tipo de religión, ¿no? Imágenes muy impactantes, son muy fuertes. Y cuando las veo, pues sí me sorprendió. Y cuando descubro que vendían animales para los sacrificios, porque ahorita a lo mejor está muy controlado, hay mucha vigilancia, pero ahí sí vendían animales precisamente para eso, exprofesamente para sacrificar. Y después que vas viendo que el jamón y que el spray para que te vaya bien y para que no se te vaya el marido y que ves que hacen ciertos ritos, pues todavía eso es como que lo hacen más especial, ¿no? Y a la vez tener oportunidad de acercarte porque no puedes llegar y mucha gente piensa que es muy fácil llegar y grabar. No, tienes que pedir permiso porque la gente se te vuelve loca. Si tú tomas una foto sin permiso, no sabes en el problema que te estás metiendo. Entonces tienes que avisar, tienes que pedir un cierto permiso para llegar a este tipo de cuestiones y descubrir ese mundo que es un mundo completamente diferente. Y yo lo podría decir como es un mundo completamente alternativo a una realidad que estamos viviendo. Así es, maestro, perdón, así es, Anima, ahorita que nos estabas comentando lo que es el mercado de Sonora, me llegó a la memoria y es posible, me gustaría que lo compartieras con las personas que nos están acompañando. La situación de Xochimilco, creo que de un niño Dios, al cual tienes tú que pedir permiso para poder tomar, digamos, cámara, fotografías, videos, porque si no haces ese protocolo, no grabas nada, no sacas ningún tipo de fotografía,
fotografía. Si nos puedes contar lo que es esa anécdota, por favor. Sí, envíate, es un niño que se llama el niño Niñopa, que es un niño muy famoso en Xochimilco. Y una amiga me dice, oye, te invito a mi casa porque voy a ser, como dijo, mayordoma vamos a tener la mayordomía en mi casa de un niño Dios que es muy famoso en Xochimilco, que es el niño Niñopa. Y le dije, sí, claro, me invitó a grabar y fui a grabar en ese momento. Y ya llevaba yo mi cámara, en aquel tiempo las cámaras eran High 8 y pues las luces eran muy precarias, un equipo de universidad. Y me acuerdo que me dijo, nada más te voy a pedir un favor, si vas a grabar o vas a tener cierto tipo de interacción gráfica o de cualquier manera con el niñopa, hay que pedirle permiso. El niñopa es tan importante en Xochimilco que la persona que tiene la mayordomía, vamos a llamar la mayordomía principal, el niñopa debe de tener un cuarto exclusivamente construido en su casa para recibirlos. ¿Por qué? Porque llega la Virgen con el niñopa y con José, y ese cuarto está lleno de la ropa del niño Dios y de la Virgen, que ustedes hagan de cuenta que es una señora y un niño que llegan a vivir a tu casa y les tienes que construir un cuarto, y en ese cuarto debe haber un closet donde tengan todo su ajuar de toda la ropa que tienen. Y entonces tú eres el mayordomo principal de este niño. Pero al niño lo prestan, lo pasean para pasearse por los barrios, y llegas a la casa en donde va a ser como el anfitrión de la comida o de la cena, y sacan al niño del cuarto y lo pasean hasta donde va a ser la visitación de esa casa, y pues lo van paseando por varios diferentes barrios, y pues la gente les regala precisamente la ropita, los juguetitos, lo que tú quieras, y ellos ya lo que recogen en ese día lo llevan a este cuartito. Y la siguiente mayordomía se tiene que encargar de hacer otra vez el cuarto para que tengan dónde poner sus juguetes, dónde poner su ropa. Ella le tocó precisamente la visitación del niño de una casa principal. Y me dijo, tienes que pedir permiso, no puedes grabar así porque aquí han venido los de TV Azteca y se han ido con los videos en blanco. Obviamente yo no hice caso de este tipo de cuestiones, y me acuerdo que estaba yo grabando y de repente la cámara se cayó de una manera pues muy estrepitosa, se cayó. Algo que no tenía que haber pasado, porque si tienes un tripié, pues está colocado el tripié y es muy difícil que se caiga de un tripié, y más en aquellos ayeres donde los tripiés pues eran todos así de acero muy fuerte. No se podía caer, no había manera de caerse, pues se cayó. Yo me quedé endrogado, me acuerdo que tuve que pagar la cámara. Y pues me quedé con la anécdota de que no pedí permiso al niño para grabar, y pues tuve que pagar esa grabación. Y me acuerdo que ya después, no sé, 30 años después, me tocó me tocó cubrir lo de las reliquias de San Judas Tadeo, y me dijeron, oye, el niño del niño pues está aquí a 3 cuadras. Y fui. Después de 30 años le pedí perdón, le dije, ¿sabes qué? Tengo pues como esa cosa guardada, te pido perdón y quiero grabar quiero grabarte ahorita, si me lo permites, y lo grabé. Y 30 años después, la grabación que estaba en esa cámara llegó a mis manos. 30 años después de que le pedí perdón, y luego le pedí permiso para volverlo a grabar, 30 años después, la grabación de esa vez que yo perdí esa cámara, la grabación llegó a mis manos 30 años después. Esa es la anécdota. Increíble, increíble. La verdad, de que como las costumbres para ciertas figuras o para ciertos personajes religiosos que son de suma importancia para una comunidad, sea coincidencia o no, pero se tienen que seguir. Y como usted dice, 30 años después, recuperar lo que grabó en su momento, al no seguir las indicaciones, pues sí es algo digno de sorprender. No, y ahorita te lo cuento pues relativamente pues tranquilo, pero cuando yo recibí la grabación lloré por el hecho de que pues a lo mejor vas muy escéptico de alguna manera,
y te llega la grabación 30 años después, ya cuando ya pediste permiso, y que lo viste frente a frente, relativamente estuvimos solos en el cuarto, y yo hablando con él, y pues sí, es muy, muy, muy fuerte, muy impactante. Bien, Anima. La pregunta siguiente sería, ¿cuál fue su primer acercamiento a lo que fue ahora sí el mundo de lo paranormal? ¿O de qué lo influyó a usted para que se acercara a él? Uy, mira, mi abuelo, bueno, yo soy de Guadalajara. Mi abuelo tenía una fábrica de coloniales en Guadalajara, en el mero centro. Era una casa muy antigua. Y yo me acuerdo que, pues luego mis papás se quedaban a lo mejor a jugar dominó o jugar cartas ahí en esa mueblería. Y pues ya nos íbamos relativamente tarde. Uno como niño, pues corrías por todos lados, por donde pudieras estar ahí en una fábrica de muebles, una casa muy grande. Y me acuerdo que había un niño que nunca se acercaba a nosotros y que lo veíamos de lejos y pues lo veíamos como de lejos. Después supimos que ese niño no era un niño que estaba en este plano, que era un niño fantasma. Y así como que me quedé con la idea de, pues es que sí lo vi, o sea, no tengo un margen de error como para decirte, sabes que no, posiblemente lo vi o me confundí. No, así era un niño, había un niño ahí. Lo vi, te digo, de lejos, no quería nunca jugar con nosotros, pero sí lo vi. Y así como que fue como un primer acercamiento. Después, esto fue cuando yo tenía, no sé, entre 5 o 6 años. Después, pues obviamente, pues creces y pues la mueblería ahí sigue. Bueno, seguía en ese tiempo. Y me acuerdo que ya tenía como unos 15 o 16 años. Y alguien ya en una historia le decía a mi abuelo, que era el que tenía la mueblería, y a mis tíos, que seguramente allá había un tesoro escondido, que era donde se presentaba más el niño. Y pues era una habitación que estaba así entrando a la mueblería a la derecha. Y me acuerdo que mis tíos y mi abuelo un día se armaron de valor para escarbar ahí. Pues mi abuelo ya era una persona grande y pues necesitaban manos jóvenes para ir. Y me acuerdo que estábamos escarbando, buscando el famoso tesoro. Porque alguien le dijo, no sé cómo ellos contactaron a alguien que les dijo, ahí aquí está el tesoro. Y me acuerdo que estábamos escarbando. Bueno, ellos estaban escarbando, yo realmente me estaba haciendo güey. Y me acuerdo que estaban escarbando, escarbando, escarbando. Y mientras escarbaban, pues los oías decir, no, es que, ¿qué vas a hacer con tu parte? Y no me voy a ir a Europa, y yo te voy a no sé qué, y voy a comprar una casa, y voy a comprar un carro. Total que nada más los oías y llegaron a un lugar donde había, pues ya, no sé, una profundidad como de 2 o 3 metros, donde ya había carbón. Y escarbaban y había carbón, 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 y pues se les hizo raro. Ya después supimos que allá en Guadalajara esa es la leyenda que cuentan, que cuando te empiezas a pelear por el dinero o por lo que está ahí escondido, el oro se convierte en carbón o el tesoro se convierte en carbón. Y así fue como yo creo que mi primera experiencia así paranormal fuerte en Guadalajara. En Guadalajara fue la que usted comenta, la que lo acercó de primera mano a lo que es este mundo. Ajá. Ahora, ya ahorita, digamos, en estos años que han pasado, en estos días, ¿cuál ha sido la experiencia más fuerte que ha tenido usted que sí lo ha dejado, digamos, sorprendido, asustado, inclusive hasta con un shock? Sí, mira, Todo lo que... no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero les voy a decir. He tenido experiencias miles, he visto bultos, he visto cosas, he visto personas que te murmuran al oído, personas que te tocan la pierna, que te soplan a veces en alguna parte de tu cuerpo y sientes ese vaho que te eriza mucho la piel. Pero el domingo, no, el viernes pasado, sí, el viernes pasado, afortunadamente o desafortunadamente, Autopsia de la Psique terminó el concepto que teníamos, ya no va a ser un concepto como el que ustedes estaban acostumbrados. Platicamos mucho tiempo esto y me acuerdo que estábamos en el búnker despidiéndonos. La verdad es que nunca hubo problemas ni con Juanma ni con Omar, pero ya la verdad es que a veces los tiempos nos estaban comiendo
a Omar en el doblaje, Juanma en su trabajo. La verdad es que yo con la oportunidad de tenerlo del Chilango Emplumado, lo de mi página del Ánima de Coyoacán, la página de YouTube, pues la verdad es que me está dejando sin tiempo. Hay muchos compromisos. Los fines de semana me dice mi esposa, es que ya no tienes tiempo de nada. Le digo, pues es que, ¿qué hago? ¿No? O sea, no hay manera de no hacerlo. Y el chiste es que nos vimos el viernes, estuvimos platicando, grabamos el último programa de Autopsia de la Psique, y me acuerdo que pues ya nos íbamos, cerramos el búnker, el búnker, el edificio donde grabábamos el podcast de Autopsia de la Psique, lo van a remodelar y nos van a sacar con todo y Chivas. Entonces pues ya no hay manera, ya no hay como manera de regresar al búnker. Y me acuerdo que grabamos el último programa ahí y yo traía una gorra porque yo venía de... No me acuerdo si venía de... ya me acuerdo, venía del centro. Yo acababa de grabar unas cosas del centro y como grabamos me puse otra vez la máscara y me quité la gorra y la dejé en una mesa. Pero como aventé la gorra, cayó a un lado de la mesa y ya ahí se quedó. Y ya cuando salimos, me acuerdo que estaba haciendo mucho frío y pues la verdad es que pues sientes el frío en la cabeza. Y le dije a Omar, ¿sabes qué? Se me olvidó mi gorra. Y como ya sabía que no iba a regresar al búnker, le dije, no, ¿sabes qué? Sí, ábreme porque no, ya no voy a regresar por mi gorra. Me acuerdo que me dice, bueno, pásale. Entonces bajé, prendí las luces del búnker para agarrar mi gorra y me acuerdo que cuando me agacho por mi gorra, de reojo, vi a una niña que siempre se nos había aparecido en el búnker, pero nunca la habíamos visto. Bueno, yo nunca la había visto, nada más la había oído reír, llorar, o a veces que se tocan, o a veces que se mueven a ciertas cosas, pero las veías, nunca la veías así físicamente. Y me acuerdo que cuando me agaché por mi gorra, la vi de reojo. No quise ni voltearla a ver y miren, me pongo otra vez chinito nada más de platicarlo. Y dije, no voy a verla, no voy a verla, no voy a verla. Y la niña estaba ahí y dije, si es que si volteo me voy a poner muy mal. Y ahí la vi, agarré mi gorra, me la puse y no volteé a verla, me salí, pero te lo juro, y mira, me pongo otra vez chinito, de que la niña estaba parada ahí a un lado donde yo estaba agarrando la gorra. A mí me pasó una experiencia similar, en algún momento la contaré. Yo sé de lo que usted está hablando, yo sé de lo que se siente. Y me gustaría preguntarle, Ánima, obviamente, yo lo conocí a usted por el podcast de Autopsia de la Psique, o de la Psique. Le preguntaría cómo fue que surgió la idea de ese concepto para hacer ese programa. Mira, la idea de este programa, yo pues, obviamente soy de Guadalajara y la presenté en Televisa Guadalajara. No la aceptaron, me dijeron que era como muy exagerado y que la gente no le iba a comprar y que no lo iba, pues no le iba, digo, bueno, sí era Televisa Guadalajara, no me la iban a comprar y que pues la gente no iba a quererla. La verdad es que era muy burda y que la fregada. Me fui a TV Azteca de Guadalajara y me dijeron casi lo mismo, pero ahí no me dijeron si sí o si no. Ahí no me dijeron nada más me oyeron y ya. Y con el clásico, después te llamo. Y después vimos que sale un programa, no sé si sea coincidencia, no sé si sea mi idea, no lo sé, pero ya después sacaron un programa que se llamaba Extra Normal. Y dije, no, pues entonces me copiaron todo el programa o todo lo que yo les había platicado, se lo platiqué a esta persona y se lo dieron a otras personas. Dije, pues no hay bronca, pues cada quien hace un concepto y pues el sol sale para todos. Y así pasó el tiempo, me quedé con las ganas de hacer un programa así parecido. Y un día, precisamente grabando bajo las capuchas, ahí en donde los grabamos en el búnker, pues pasó a un fenómeno paranormal bastante fuerte, que se le apareció a alguien en el baño. Y cuando yo oí la historia le dije a Omar, oye, ¿y si hacemos un programa sobre esto que hemos estado viendo y sobre lo que hay ahí? ¿Lo hacemos? Me dice, sí. ¿Cómo se llamaría o qué conceptos? Le digo, no, digo, ya no tienes problema, ya todo el concepto, todo lo tengo ya trabajado. Y de hecho lo tengo en carpetas así como se presentaba la antigüita. Y me dice, a ver, enséñamelo.
para no hacerte el cuento largo, yo se lo dije eso un miércoles que grabamos Bajo las Capuchas y el jueves ya estábamos grabando el primer programa de Bajo las Capuchas. ¿Cómo ves? Cuando yo lo... No, pues sí, eso es, siempre así, ¿no? Llegan con ideas nuevas, con ideas frescas, sea radio, sea televisión, o sea cine, y pues obviamente supongo que usted dejó una copia de lo que era su producto, su Oh, proyecto. sí, obviamente una carpeta. Es el clásico Después de Hablamos, y el Después de Hablamos ya a la semana, pues ya está viendo su concepto en televisión, obviamente maquillado, disfrazado, Sí, y pero sigue siendo. obviamente pagas la novatez, ¿por qué? Porque pues tú presentas un proyecto de buena fe y pues ellos aprovechan de que pues no está registrado, no tienes nada cómo comprobarlo y hasta la fecha no tengo cómo comprobarlo. El chiste es que me dijeron, no, sí, después te hablamos y ese después te hablamos, pues no se sale otro programa, ¿no? Así es. Dentro de lo que es el programa de autopsia de la psique, de que manejan ustedes muchos temas muy interesantes, para ti, Anima, ¿cuál ha sido o cuáles han sido los más que te han emocionado? Pues yo creo que los que cuando entrevistamos al ayudante de bruja, a Lalo, porque pues cuando yo presenté el programa, pues yo había hablado con Lalo, pues obviamente antes, para ver qué se iba a presentar, qué íbamos a decir y qué no íbamos a decir. Y cuando hablé con él, Lalo es un nombre ficticio, ¿no? Porque así se llama. Pero cuando hablé con él, me dijo es que uy, se hacen sacrificios de fulana y perengana. Y bueno, total, me contó un montón de historias que no salieron al aire. Y le dije a Lalo, es que esto no lo puedo yo sacar al aire porque pues es bastante fuerte. Y pues, no sé, a lo mejor podríamos tener problemas tanto nosotros como tú de que dijéramos todo lo que estamos diciendo. Y me dice, no, pues ahí tú como tú veas, tú decídelo y yo te cuento lo que hay, de cómo se presenta. Y pues en ese programa ya ves que decían que se fumaban hasta los muertos, que la bruja tenía muertos en su closet, que hacía trabajar a los muertos y que pues a veces hacían ciertos sacrificios pues no quiero decirlo, vamos a hablarle de conejitos para no decir la palabra. Había sacrificios de conejitos o había personalidades en donde se hacían fiestas para sacrificios de muchos conejitos y cosas por el estilo que en su momento yo no quise que se salieran que salieran al aire y aún así el programa fue bastante fuerte. Yo creo que ese es el de los más fuertes que yo pude haber tenido oportunidad de hacer, independientemente de lo de la casa de Nancy, que también estuvo terrorífico, y varios lugares donde visitamos casas embrujadas que sí nos dejaron muy, muy, muy marcados. Muy marcados, digamos, de cierta manera, un mal sabor de boca, Pues no mal sabor de baja, pero sí como una experiencia muy fuerte. muy fuerte. Dentro de las experiencias del búnker, yo en alguna ocasión visité al búnker, al baño que yo subí, fue en el que estaba en el piso de arriba, que tenía que Ajá. recorrer una especie de pasillo. Y sí le puedo decir que yo sí sentí las ñañaras, sentí la atmósfera muy fuerte, pero sí si me haces favor y me gustaría de que nos comentaras alguna experiencia que tuvieron cuando estuvieron grabando, porque yo escucho, bueno, cuando yo escucho el programa, cuando escuchaba los estrenos del programa de la semana, en ese mismo momento ocurrían sucesos paranormales, que inclusive ustedes hasta suspendían de cierta manera la transmisión del mismo, no salirse del aire, pero sí el comentar, el salir, asomarse a la puerta, situación. Yo sí puedo dar testimonio y puedo asegurar de que lo escuché varias veces, de que, oye, mira, ¿qué es lo que pasó ahí? Vuelvo a repetir, detenían el programa y se paraban a averiguar qué era lo que pasaba. Dentro de las grabaciones, ¿cuál ha sido la más impresionante que usted y los demás recibieron? Pues precisamente esto de la niña que te mencionaba, porque estábamos ya solos en el búnker y me acuerdo que oíamos a una niña, pues oía como cuando oyes un niño jugar y decíamos, no, pues es que no puede haber nadie en el búnker porque estamos solos, o sea, no es como de, ay,
pasó una niña para ir al parque, pues a las 11 de la noche, pues no hay muchas niñas que digamos en la calle, ¿no? Y oíamos a la niña muy, mira, si tú fuiste al búnker, pues oyes el sonido como a la puerta, ¿no? A la puerta general. Y oías a la niña, y oías a la niña, y no pasa nada, ¿no? Después oías a la niña ya en el pasillo, que es bajando las escaleras como rumbo al búnker, y decías, bueno, pues ya está como muy cerquita, ¿no? Y estábamos grabando y la oíamos. Después oíamos ya la risa de la niña. Nosotros teníamos la cabina de radio de este lado y la cabina de tele a un lado. Oíamos a la niña a un ladito de la cabina de radio, que es la cabina de televisión, y oíamos a la niña que estaba ahí ya riendo y haciendo ya cierto... Nosotros pensamos que hacía ciertos movimientos que no vimos, porque se oía que arrastraban algo o que movían algo, como luego se oía que en la parte del techo se oía que se arrastraban las sillas. No sé si eso te tocó a ti o no, no lo recuerdo, pero se movían las sillas y pues obviamente ya no había nadie a esas horas. Y pensábamos que la niña estaba moviendo cosas en el estudio de televisión. Y pues tratábamos de guardar la calma porque obviamente nos espanta. Si estás hablando de fantasmas, pues obviamente ya estás como tenso, ¿no? Y si estás oyendo cosas que no debes de oír a un lado, pues sí te pone como más tenso. Y después ya la niña se oía muy cerquita. Y cuando te digo muy cerquita, pues es en la puerta de la cabina de radio, que tú la conociste. Y pues ya se oía muy cerquita. Ya cuando la oímos estaba sentado Juanma, Omar, Chitek y yo. Cuando vimos a la niña entre Omar y Juanma, ya la risa de la niña y decir mamá, nosotros nos paramos, cerramos la computadora, apagamos todo como pudimos y nos salimos. No acabamos de grabar ese programa. De hecho, no sé ni qué programa era de los nervios que traíamos, pero nos salimos de grabar el programa que estábamos ahí. Hay una anécdota que, si me la puede compartir, maestro, creo que era en una casa en la cual estaban arreglando una especie de ofrenda, donde todas las personas que lo estaban acompañando vieron vaciarse algunas presencias, algunos fantasmas, pero que usted no los vio o usted no sintió porque estaba muy entretenido en lo que estaba haciendo. Creo que fue en la casa de Frida Kahlo o algo así. Ah, ya, ya, sí. Fíjate que hace poco tuve otra oportunidad de regresar al Museo del Carmen porque me invitaron a una especie como de segundo torneo de dioramas de Playmobil en el Museo del Carmen. Y es allí precisamente en el Museo del Carmen, en el pequeño claustro donde pues ingresas hacia las momias o ingresas hacia las otras partes del museo. Y estábamos haciendo varios altares en el Museo del Carmen. En ese tiempo te estoy hablando que era como en 1995 más o menos. Y me acuerdo que estábamos armando, nosotros, a mí me tocó hacer un altar sobre Diego Rivera y Frida Kahlo, sobre lo de un domingo de verano en la Alameda, y yo sobre eso hice el altar. La parte central donde está pues no sé, la garbancera, Frida Kahlo y Diego Rivera de niño. Y me acuerdo que lo estaba poniendo y pues estás oyendo que están poniendo los altares y estás oyendo el ruido de la gente que te rodea y que están platicando, hablando, echando pachocha, perdón, y que están hablando y el bullicio de la gente. Y de repente todo el mundo se quedó callado y yo seguía como agachado poniendo velitas. Y cuando todo el mundo se quedó callado, después de oír tanto bullicio y de todo el mundo se quedó callado, yo volteaba a ver a Gustavo, que fue el que me invitó a la expo, y luego le hacía yo así. Y él me decía, como que me calmara, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero ¿por qué? Pues ya me llamó mucho la atención de que... Y él me decía, cálmate, cálmate. Pues yo seguía arreglando las cosas, porque pues no me decía, pues dije, no, pues yo voy a seguir acomodando las cosas, porque aparte, pues ya eran como las 11, 12 de la noche cuando estábamos poniendo los altares para que al día siguiente ya estuvieran. Y cuando me paro, Gustavo me dice, oye, no viste nada, ¿verdad? Y le dije, no, la verdad es que no, ¿qué pasó? ¿No sentiste nada? Le dije, no,
yo estaba perdón, en la palabra, yo estaba en mi pedo poniendo las veladoras y acomodando el cempasúchil, luego no sentí nada, ni vi nada. Y se me acerca una señora y dice, ¿de veras no sentí nada? Le digo, no, ¿qué pasó? Pues ya cuando la gente me empieza a rodear para ver qué me había pasado, le dije, cabrón, pues sí, ya me preocupé. Y me dice, Gustavo, es que estabas acomodando las velas y de repente salió un monje de una pared que está del lado derecho y cruzó de derecha a izquierda. Y yo estaba en la otra esquina, en la esquina precisamente de lo que era la izquierda, y pasa el fantasma por arriba de mí y de atraviesa una puerta de madera que está ahí. Y dice, ¿no sentiste nada? Digo, no, es que vimos claritamente que pasó un monje por arriba de ti y nadie se atrevió a decirte nada ni a hacer nada para que no te espantaras. Y pasó el fantasma por delante de ti y se desvaneció en la puerta. Yo no lo vi, nunca ni lo sentí ni nada, pero pasó por arriba de mí. Increíble. Anima, si me permites, tenemos lo que son dos invitados. El Huasteco, que es una persona muy docta, muy, en las cuestiones, chamánicas, en lo que son las costumbres, ahora sí, de la región potosina, de la región de la Huasteca, más que nada, y también a lo que es el perro con cuernos. Aquí lo digo públicamente, él fue una de las personas muy interesadas, muy emocionadas de que tuviéramos lo que es esta pequeña charla. Él fue el que me preguntó, me interrogó sobre lo que fue el Chilango emplumado. Entonces, si tú nos permitas que hagan unas pequeñas preguntas. Ah, sí, claro, lo que gusten. Adelante, ahora sí, Huasteco, perro con cuernos, o si alguno de las personas que nos están viendo tienen alguna curiosidad, pues adelante. Muchas gracias, maestro Dark. Este, maestro del ánima del Coyoacán, yo tengo una duda sobre su trabajo. No es una duda, sino algo que me intriga. Yo he visto que y he escuchado que he estado en varios lugares, ya he presenciado varias cosas. ¿Alguna vez se le ha pegado algo a usted o usa algún tipo de protección? Fíjate que no se me ha pegado nunca nada y sí tengo una protección. De hecho, aquí la traigo, que es una cruz de San Benito. Esta me la trajeron de Roma cuando estaba todavía Juan Pablo II. No me la habían dado, pero ya la tenía y algún día tuve oportunidad de visitar el panteón de ahí de Guadalajara, ay, el de Mezquitán, el panteón de Mezquitán, y me dijo mi mamá, ¿sabes qué? Póntela porque yo venía de una casa embrujada que es la casa de los perros de allá de Guadalajara. Acabamos de hacer un reportaje precisamente de esa. Y me dijo, póntela porque como que puedes traerte algo, puedes llevarte algo y siempre andas metido en cosas de ese tipo. Y esta fue la que ella me regaló, una medalla de San Benito. Y pues esta medalla ya no me la quité nunca. Ya, de hecho, aquí en el cuello yo creo que tiene unos 7 años que no me la he quitado, ni para bañarme. Tiene como 7 años conmigo y no me la he quitado. Y yo creo que es la protección más fuerte que he tenido porque no se me ha pegado nada, ni me he traído nada a mi casa. En mi casa no hay nada, no me jalan las patas, no siento presencias, nada. ¿Y usted cree en los fantasmas, presencias, o lo hace nada más por exploración para tratar de contactar algo? No, yo no sé si, bueno, a lo mejor no, bueno, ya me dijiste que no eres fanático de la psique, pero te voy a decir por qué. Yo soy nada más testigo presencial de lo que ocurre. Yo no soy ni investigador, ni te voy a solucionar el problema de tu casa embrujada, nada. Yo nada más voy a tu casa, veo lo que hay y sobre lo que hay es lo que yo le cuento a las demás personas. No me dedico no es más, no hay ni un método de investigación. Lo que los investigadores paranormales es para mí pura farsa y puro fraude. Realmente no hay una investigación como tal, no la puedes presentar como tal y lo que hay pues no es como una investigación. Entonces, lo único que soy yo es un testigo presencial y así como lo veo, así te lo cuento. Gracias, maestro.
Gracias a ti. Huasteco, tú si gustas hacer una pregunta, a lo que, alguna inquietud, alguna curiosidad que tengas hacia el ánimo de Coyoacán. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. Sí, fíjense que yo he escuchado varias historias acá, a cabo de la Casa de los Perros, que es uno de los lugares donde muchas personas van a investigar el fenómeno paranormal. Y ahorita que mencionó el ánima de Coyoacán, perdón, que fue a este lugar, la pregunta es, ¿no sentiste nada, no viste nada extraño en la cuestión paranormal? O por lo menos que sientas como esa opresión que a veces dicen que suele pasar. No, fíjate que mucha gente, no sé, cuando vemos los programas de Extranormal o vemos programas de este tipo de cosas, de corte paranormal, en todos pasa algo. Yo te puedo decir que mi experiencia es al revés. Yo creo que de un 99% de los lugares que están embrujados o que tienen fantasmas, el 99% no pasa absolutamente nada. Nada. La Casa de los Perros no me pasó nada. Fuimos a la isla del Presidio allá en Mezcala, no pasó nada. Hemos ido a casas en el centro histórico donde dicen, no, es que si vas a encontrarte cosas paranormales, poltergeist. Y no, la verdad es que no pasa absolutamente nada. Nada más que sí hay que tener cuidado porque el 0.1% donde sí pasa bastante fuerte. Entonces no es como, ay, pues voy a ir a la Casa de los Perros. Yo fui a la Casa de los Perros de día, de noche, a mediodía y no pasa absolutamente nada. No nos tocó nada a mi perspectiva. Pero me supongo que debe pasar. Hay gente que es más perceptiva que a lo mejor que yo. Pero cuando me toca ese 1% en donde ya ves sombras o que te tocan o donde te hablan o quieren contactarte, eso sí está muy pesado. ¿Cuál sería el lugar donde ha surgido algo así? Bueno, si se puede De, decir, claro. sí, no, de fenómenos paranormales. Donde usted haya ido alguna vez y diga de que, ¿sabes qué? Aquí sí, no sé, escuché una voz, no sé, me Ah, pasaron o una mira, opresión muy fuerte. hicimos un reportaje en Autopsia de la Psique de la llamada casa de Nancy. Nancy en ese momento era su pareja, el Brown Betetas, y ahí nos invitaron a su casa, que es aquí en la Ciudad de México, no sé dónde están ustedes, pero en la Ciudad de México hay un lugar que se llama Panteones, pues que obviamente está lleno de panteones. Y ahí ellos viven exactamente en esa zona. Y me acuerdo que cuando llegamos a su casa, ahí sí dices, ay, estoy incómodo porque sentías que te veían desde una maceta que tenía muchas plantas o sentías que te observaban de todos lados. Empiezas a grabar y había un contacto de luz de esos que tienen botoncito y que está colgado de la pared y que pues tienes que agarrar el contacto y apretar el botón para prender la luz y que te la apaguen y que estás viendo que apretaron el botoncito y dices, no, pues es que alguien tuvo que haber hecho la acción de agarrar el contacto y apagar la luz, y en donde empiezas a oír mami, o en donde empiezas a oír salgan o váyanse, y que el programa empieza a tener como un montón de actividad paranormal que no estás acostumbrado. Y haz de cuenta que tú grabas y dices, bueno, nada más pasó eso y ya. Después cuando vimos las fotos, pues en las fotos hay rostros, hay un bulto de una persona que está como, la casa era de 2 pisos y el segundo piso pues era una especie como de balcón en donde accesabas a las otras 2 habitaciones que estaban arriba. En una de las habitaciones de arriba estaba quemado un santo, me encontré un ungüento que decía espantademonios. Empiezas a ver artilugios de brujería o cosas quemadas como de santería y dices, no, pues esto ya está como medio mal. Pero eso nada más lo grabamos en foto o en video. Cuando ya llegamos al estudio y empezamos a subir las fotos, la gente empezó a decir, es que ahí se ven rostros, es que ahí hay un bulto. Y hay una foto que tomó Omar en donde se ve esa persona que está parada precisamente en el borde del balcón, donde no hay protección porque pues, es una construcción como de obra negra, y está parada ahí como en el borde de ese balcón, y dices, ay. Entonces sí había un montón de cosas que no vimos en su momento y que las vimos después con las fotos. Yo creo que esa
de los programas que hicimos, yo creo que ese es uno de los más fuertes. Ok, gracias. Y una ¿No de qué? pregunta más. Sí, Ya ves que en la cuestión de la lucha libre hay demasiadas cuestiones. Bueno, yo he visto historias y no sé si sean reales de supuestos fantasmas, luchadores que han tenido como esos encuentros medio raros, no sé, en los vestidores. Justamente lo que mencionabas, que les dan una palmada en la espalda, un tipo de voz, etcétera. ¿Qué tan real es esta situación? ¿Es más como, no sé, como leyendas urbanas o podría ser algo real? no, fíjate que, bueno, allá en la Coliseo de Guadalajara, que es donde más tengo experiencia, me tocó entrevistar a varios luchadores, por separado, obviamente, para el programa de Bajo las Capuchas, y había veces que ellos te comentaban, es que a mí me pasó esto en las escaleras, y es que a mí me pasó esto cerca de las escaleras. Entonces te contaban sus historias, y entonces, a mí que me gustaba lo paranormal, hilabas todas esas historias y sabías que había algo que estaba en las escaleras y que los espantaba y que a lo mejor entre, no sé, eran como 15 luchadores que nos contaron una historia de una niña que se aparecía en esas escaleras, decías, bueno, si se apareció una niña ahí y cada quien me contaba la versión de esa niña, pues decías, pues sabes que así hay una niña. Y el día que me tocó a mí llegar a la Arena Coliseo a entrevistar al Gran Cochís, Cochís era el que entrenaba a las figuras de la Arena Coliseo Guadalajara. Me acuerdo que dijo que precisamente había una niña ahí y me enseñó como algunas fotos que tenía en su celular, un celular tipo VGA de esos antiguitos que pues las fotos no eran muy buenas, y que se veía una niña, y sí se veía una niña precisamente parada en el umbral de la escalera. Es una escalera muy famosa porque había un entrenador que se llamaba el Diablo Cuauhtémoc Velasco, y cuando veía las escaleras decía, tú no sirves para entrenar, te señalaba y te ibas. Entonces ya desde aquel momento ya te decía, ni siquiera te había dado la oportunidad de entrenar y ya te decía, vete. Entonces es una escalera bastante famosa la que hay ahí. Esa historia se la oí a como a 15 luchadores diferentes sin que ellos supieran que le había pasado a otro luchador en esa misma escalera. Y esa niña era muy famosa en ese gimnasio. Y fíjate que es interesante porque pues yo personalmente me encanta la lucha ¿Sí? y son personas que pues prácticamente tú pensarás de que no creen en estas cosas porque pues ellos están entrenados hasta cierto punto, ¿verdad? De los luchadores rudos, etcétera. Y tú dices, unos luchadores no podrían decirte que hay fantasmas. Una cosa que a mí me intriga y creo que es uno de los misterios de lucha libre que hasta el momento se sigue sin resolver al 100%, y estoy hablando de Abismo Negro. Me imagino que conoces la historia de Sí. supuestamente un tipo de psicosis, pero también ahí relacionado a una cuestión paranormal o hasta pactos y no sé qué tanto. ¿Tú crees que lo que él le pasó, ahora sí que propia opinión, fue una cuestión más sobrenatural o fue una cuestión más psicológica? No, yo siento que fue más psicológica. Él tenía problemas de adicción y pues las personas que en este caso sufrimos de ansiedad, pues que entendemos que a lo mejor luego la psicosis o la ansiedad te puede provocar cosas que no son, pues. Y yo creo que el señor Palomeque tenía ese tipo de problemas, tenía problemas de ansiedad y que se magnificaron a lo mejor con el uso de alguna sustancia que no tenía que haber probado y pues cayó en desgracia, ¿no? Pero más bien yo siento que es eso. Y hablando precisamente de los luchadores que tú decías, bueno, es que se ven tan grandes, ahí precisamente en el búnker llegó Canek, pues Canek, una de las grandes figuras del Toreo de Cuatro Caminos, que enfrentó a Hulk Hogan, a una infinidad de pléyades, inclusive a André el Gigante. Estaba ahí en el programa y nos presumía, es que yo levanté a André el Gigante, me peleé con Big Bang, Vader, peleé con Hulk Hogan, mi rival era con Mil Máscaras, con Dos Caras, y pues yo era la aduana de México, ya todo muy valiente. Hasta que dijo, voy al baño. Fue al baño al búnker, precisamente ahí donde nos mencionaba el buen Israel. Decía, es que fuimos y fue ahí al baño y regresó pálido y dice, oye, aquí hay cosas medio raras. Y le digo, como raras, como que, pues no sé, fantasmas o cosas así. Le dije, sí, sí hay.
Y dice, ay, es que acabo de ver algo ahí que no me gustó y la fregada. Y dije, bueno, pues sí, sí era. Y una persona que venía de decirnos todas sus hazañas heroicas en el torneo de Cuatro Caminos y que baje y que te diga, ¿sabes qué? Vi esto y sí tengo miedo, pues ya imagínate toda la historia, ¿no? Ya como última pregunta, hoy en día yo siento que se ha desprestigiado mucho la cuestión de lucha libre, ya que han sacado demasiados videos donde dicen que todo es un show, que todo es falso, que no es un deporte real, etcétera. Yo, en mi opinión personal, pues yo siento que todo la cuestión, no todo es real, pero hasta cierto punto, ahora sí que es un deporte extremo, donde, bueno, como yo lo veo. ¿Tú qué opinas acerca de esto de que hoy en día se ha sacado demasiada información donde dicen que pues todo es un show y que nada es real de lo que pasa, incluso el líquido vital, los golpes, fracturas, etcétera, que nada de eso es real? Porque yo he visto demasiado el día de hoy que ponen mucho eso, pues resaltan demasiado. Mira, haz de cuenta que la historia de la lucha libre lleva dos caminos y eso me queda muy claro. Uno, que es una representación teatral, llámese, no sé, a lo mejor triple A, en donde hay un guión o hay algo por escrito que te pudiera decir, ¿sabes qué? Pues tienes que hacer eso con esto. Y la historia real de la lucha libre, que por ejemplo, no sé, a mí de chico me impactó una lucha entre Perro Aguayo y Villano Tercero por un campeonato pues precisamente un campeonato de lo que antes era la WWE, que era la WWF, que se presentó aquí en México y era un campeonato que se estaban disputando el Perro Aguayo y el Villano Tercero. El campeón era el Perro Aguayo y pues, se pelearon encarnizadamente. Tan es así que se pegaron hasta con la reja de los refrescos. Las rejas de los refrescos antes eran de madera, no ahorita, no como de plástico como las que vemos ahorita. Eran de madera, se las estrellaban en la cabeza, botellas, en el poste. Para no hacerte el cuento largo, el Perro Aguayo en esa noche perdió casi 3 litros de sangre. Y lo dejó bastante de manera inconsciente. Y al perder la lucha de manera inconsciente, el Villano Tercero le dijo, no, pues yo no quiero ganarte así de manera inconsciente, yo quiero seguirte peleando en una lucha mano contra mano y hasta que estés bien nos volvemos a enfrentar. Y él renunció a un campeonato porque el Perro de Aguayo no estaba consciente. Ese tipo de lucha que hubo, esa sí es la que hay y que todavía te encuentras en algunas arenas independientes. Y lo que vemos obviamente, pues ya a lo mejor la WWE o espectáculos ya más grandes, pues sí es como lo dice ellos, es una empresa de entretenimiento, no una empresa de lucha libre. Lo que vemos en Consejo Mundial de Lucha Libre, pues todavía es como más rescatable, ¿no? Ok, muchísimas gracias por las respuestas. ¿Sino de qué? Pues bien, maestro, ya estamos a punto de concluir. También quisiera que todos los que nos están escuchando conozcan lo que es su faceta artística, de que usted realiza custom de acuerdo a ciertas figuras de luchadores. Yo he visto sus colecciones de Star Wars, yo he visto sus colecciones ahora sí que del Chavo del Ocho, sus colecciones sobre figuras históricas, ahora sí de la historia de México. Me gustaría preguntarte cómo te surgió a ti esa idea y cómo te surgió esa afición, que claro, también hay mucha gente que aquí te reconoce como el primer artista que customizó mini luchadores por muy grandes como de 4 centímetros. Y volviendo a lo que es la pregunta, ¿a ti qué fue lo que te motivó, lo que te orilló a hacer ese tipo de custom o hacer ese tipo de figuras que honestamente para mí son artesanales y no cualquiera puede realizarlas porque es un trabajo muy detallista, muy meticuloso? Fíjate que yo empecé a hacer luchadores de este tipo, pero de los que venden en el mercado. Si te fijas, ese está como más detallado. No es tan fea la figura. Y los de mercado pues, son los que venden así en la bolsita, que son de rebaba. Tienes que quitarle la rebaba y ese tipo de cosas. Ah, mira, aquí tengo uno de rebaba. Este me lo regaló un grafitero muy famoso que se llamaba Deus.
Este es el de rebaba y este es la figura pues que yo uso. Yo Buenas empecé a trabajar noches. con estos, pero empecé a trabajar con estos porque hice un cortometraje de un luchador que peleaba con monstruos y pinté el luchadorcito. Te estoy hablando de esto de 1995 más o menos. Y empecé a pintar luchadorcitos y los que pinté para ese cortometraje, que ahorita es inconseguible, yo lo perdí, todos esos luchadores que hice, los vendí. Llegó una persona y me dijo, oh, yo los quiero y véndemelos, y los vendí todos. Y después empecé a pintar luchadores, pues ya para otro tipo de cuestiones, como para expos. Vino un japonés que se llevó en aquel entonces como 100 figuras, pero me dijo, quiero 100 figuras completamente diferentes, y eran estas figuras. Después conocí al creador de estas figuras, que es Fernando González, que su papá es el creador de estas figuras. Mucha gente dice, ay, es que el Santo y Blue Demon están así en esta pose porque pues es por esta foto. Y no, la verdad es que el Santo es esta pose, el Blue Demon es otra pose, Carlos Lagarde es otra pose, Copetes Guajardo es otra pose, Carlos Lagarde, Blue Demon, Mil Máscaras, son de diferentes poses. Eran 10 figuras completamente diferentes. A lo largo se perdieron los 9 moldes y todo el mundo tenía y los empezaron a replicar de una manera más burda como esta. Y para no hacerte el cuento largo, pues yo cuando ya contacté a Fernando que me daba estas figuras, empecé a crear figuras como las momias de Guanajuato. Por ahí alguien me dijo, oye, ¿sabes qué? Que quiero una figura de Miguel Hidalgo y Costilla, y se la hice. Y a la larga es mi mecenas, porque cuando necesito patrocinio de algún tipo de cosas, él es el que me patrocina. Y empezó a decir, ahora quiero un Morelos, ahora quiero un Allende, ahora quiero esto, y ahora quiero... Y pues la verdad es que empecé a hacer figuras de Star Wars, de luchadores, y pues una se fue a Japón y la otra no sé si se fue a Europa o a Estados Unidos, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, porque hay una intermediario que se lleva mi mercancía. Lo que sí te puedo decir es que muchos de los luchadores han estado bueno, que están todavía en museos de Inglaterra, en el de Japón, y creo que la colección del Chavo del Ocho, la que hice, se fue a Argentina. Esa debe estar ahí en Argentina, no sé en dónde, en alguna colección eh, particular o alguna colección X, pero está ahí en Argentina, el Chavo del Ocho. El Morelos, Allende e Hidalgo hice 2, una se la llevó un diputado y la otra se la llevó a esta persona que tengo que es mi patrocinador. La de Star Wars he hecho 2 y las 2 me las han comprado personas particulares. Y de las momias de Guanajuato, sí, esas he hecho infinidad de veces, solamente que la última me la pidieron con el panteón completo como está, y entonces hice el panteón y además le agregué la figura de Carlitos que nunca la había hecho. Esas son las figuras que he hecho así y que pues han viajado más que yo en todo el mundo. Y la figura, tú dices ahorita de 4 centímetros, no, la figura más chiquita que hago es de 2,5 centímetros. Abandoné hacer estas porque ya todo el mundo pinta monos, entonces lo que hice fue hacer unas figuritas más pequeñas de 2,5, y esas son las que estoy realizando ahorita. Y está nuestro amigo Huesitos. Pregunta, dice que es fan, que si eres fan o fuiste el luchador, que él es fan de la lucha libre. Ambas, fui luchador y ahora soy fan de lucha libre. Tienes todavía el cuerpo físico, ¿eh? Sí, sí, de hecho vamos a estar el domingo 17 de mayo allá en Tlaxcala. Vamos a estar dando autógrafos y firmas de luchadores y de lo que vendemos por aquí de lucha libre. Yo vivo en Zapopan, Mira, pero aquí supuestamente en Zapopan había una arena que le había, decían Arena Zapopan, sí. en el puro centro de Zapopan. Y no me vas a dejar mentir, pero había en Arandas, había en Zapopan, estaba la Arena Coliseo de Guadalajara, la Arena Jalisco, Ajá, estaba... todavía, la Jalisco todavía existe, Sí, ¿eh? todavía, y la manejaba ahí una persona que se llamaba el Sandokan II, Ajá, el cual acaba de fallecer hace poco. Estaba la de Ocotlán,
estaba la de Mezcala, estaba la de... Ay, ¿dónde era el perro de Aguayo? Se me fue en Nochistlán. También estaba la de Nochistlán, Nochistlán porque... Zacatecas. Sí, en Nochistlán. Y luego donde vivía el perro Aguayo, ahí era gimnasio y era arena de lucha libre, ahí en Jalisco. Pero radicó después acá en Jalisco el perro Sí, Aguayo, su exactamente. papá. Exactamente ahí. Allí Donde él dice, entrenaba, ay, había perdón. una arena. Ahí Sí, dice perdón. Refugio, la pirámide de Bastet, dice, sería un gusto conocerlo, maestro Ánima, me gustan sus documentales. Muchas gracias. Pues a la hora que quieran, ahí están los contactos. Mis contactos son Ánima de Coyoacán, en donde me busquen, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ahí me buscan y ahí me pueden contactar y me pueden mandar mensaje y ahí los podemos contactar. ¿Y si vives en Coyoacán, mi estimado? Sí, sí, claro que sí. Yo nací en Guadalajara, a un lado del Panteón de Belén. Fíjate lo que son las cosas, a un lado del Panteón de Y Belén. luego Panteón de Belén, ¿en dónde naciste, canijo? Así es, entonces, Ahí hay donde en Belén hay muchas leyendas, como en el Panteón de acá de muchísimo. Zapopan, ¿eh? Así es. Pero más en Y el de Belén. sí, exactamente. Entonces yo nací en ese hospital, en el Hospital General de ahí del Seguro Social que está ahí. Y pues por cuestiones de estudios, de trabajo de mi papá, pues terminamos aquí en Coyoacán. Y sí vivo aquí en Coyoacán, vivo a unos pasos de la Cineteca, no Cineteca, es donde eran los estudios Churubusco. Ahí Yo lo estamos, por conozco. aquí cerquita. Te lo digo porque yo soy de la Ciudad de México y me vine a vivir a Zapopan. Y Mira, tú tú al hiciste revés. Ajá. Y acá el perro de Dice cuernos y ahí el huasteco. la amiga La Diabla, dice que le encanta la lucha libre mexicana también. Dice que habían revistas por los años 90 de todo eso y hasta tarjetas, dice. Ajá. Sí, No, Guerrero sacó tarjetas, el Superlucha sacó tarjetas, Récord también sacó tarjetas. Ánima, no sé Mándeme. si te acuerdes que en las primarias vendían una tira de caras de luchadores, de papel así como de estraza, y que uno pegaba ahí las estampitas de los luchadores. Oye, Huesitos, ahorita que me estás haciendo este tipo de pregunta, en mi página pueden ver, tengo 7 reproducciones de álbumes de aquellos ayeres, precisamente de esos que tú me mencionas. Son 7 reproducciones de álbumes en donde vienen con todas sus estampas. Tengo extra, creo que uno de monstruos que salió en España, pero tengo 5 o 6 álbumes de luchadores. Si lo ven en mi página, los van a poder ver. Y si no, mándenme un mensaje y les mando las fotos de las reproducciones de los álbumes. Y eso estoy hablando del 83, 84. El álbum más viejo es del 67, que lo sacó la Tonino Jackson, que eran figuras de blanco y negro. Y el álbum más reciente, pues obviamente son los de Panini con los de AAA. Sí, pero te digo, ese que te digo de papel de estraza, era nada más una tira, una hoja Sí. rectangular. Ahí pegabas las estampitas. ¿Y te dieron tu premio? Sí. ¿Cambiabas la planilla por una máscara o por algo que tú quisieras que había Ajá, pegado un en la pared? juguete o algo por el estilo. Así es. Ahí El enfrente. Ánima de Coyoacán. ¿Qué pasó, Una, perro? una pregunta. En tu carrera como luchador, para ti, ¿cuál fue tu pelea más memorable, tu lucha más memorable? Pues obviamente te vas con el que te tocó más famoso en aquellos ayeres y fue Gronda. A mí me tocó enfrentarme con Gronda y es la que yo más me acuerdo de aquel. Pero Gronda, no manches. antes del que se rompiera la pierna. Eso es lo que te iba a decir. Ajá. Que se tiró desde la tercera cuerda y Sí. no le atinó al... No, el mismo peso y el tipo de alimentación hizo que se le rompiera la pierna. Y la última lucha que yo tuve en forma fue con Gronda y dije, ya me dedico a la universidad. Ok. Pues ahí las personas que son fanáticas a la cuestión de la lucha libre y ahora sí que para que conozcan un poquito el Ánima de Coyoacán, síganlo en todas sus páginas, al igual que nosotros, pues ahora sí que nosotros como saben, ¿verdad? Traemos contenido variado. Al amigo Darks, a Israel le encantan toda esta cuestión de literatura y toda la No, cuestión. sí, ya Y vi lo pues que cada tiene uno ahí trae en pantalla. trae su rollo, ¿verdad? Cada uno se especializa en ciertas cositas. Ahí dice la Diabla que ya te sigue.
Ah, pues muchas gracias. Ahí estamos en contacto para lo que necesiten o quieran. Les digo, el domingo 17 vamos a estar allá en Tlaxcala. Va a haber función de lucha libre. Yo voy a estar con personajes como Ringo Mendoza, Mystique. No Creo manches, que va a estar Ringo por ahí Mendoza es una leyenda. del señor Cachorro. Está, también va a ¿A estar poco también va a estar Pentagón. su pareja de lucha? Sí, el Ringo y Cachorro. Va a estar Mystique, va a estar Pentagón, va a estar Huracán Ramírez, Pancho Pantera. Y por ahí se Pancho me pueden Pantera, escapar, estamos hablando de los 90. así es, se me pueden escapar muchos luchadores, pero vamos a estar ahí en Tlaxcala y con el gusto de atenderlos. Una pregunta. Sí, ¿Y claro. cuándo haces ese tipo de presentaciones acá en Guanatos? Y lo hicimos el año pasado en una pulquería que se llama La Mestiza, ahí cerca de la Universidad de Guadalajara. Y estuvo Ponzoña, estuvo precisamente Ringo, Cachorro, estuvo Américo Roca. Ponzoña no es, estaba con el espectro de Ultratumba. y ahí estaba el espectro de Ultratumba, Cadáver de Ultratumba, No manches, estaba pura leyenda, no mames. Sandokan segundo. Perdón por la Sí, claro. expresión. Y un chismoso como yo del ánima de Coyoacán, ahí estuvimos precisamente en la Mestiza, en la pulquería La Mestiza. Ok. Pues bien, amigos, Ya me. ¿alguna pregunta más? Yo dije, ya me tengo que ir a dormir. No, no, Yo pensé que adelante, iba a todas las decir preguntas que Dark. quieran. Dice, la Diabla dice, ¿por qué no hay miles de gente viendo esto? Es que apenas vamos empezando, Diablita, para que nos apoyes. Apenas vamos empezando con las entrevistas, entonces como verán, nuestro rating todavía no es tan bueno, pero ahí vamos echándole ganas. No, y si quieren ver programas, ahí está Bajo las Capuchas, sigue estando ahí en iVoox, está Autopsia de la Psique, que está también en iVoox. No, la verdad desconozco porque como yo más bien le decía a mi productor, yo soy el vedette y tú eres mi productor, y él es el que sube los programas tanto a las diferentes plataformas. Creo que estamos hasta en iHeartRadio, en donde ahí está el programa de Bajo las Capuchas, está Autopsia de la Psique, está el programa del Chilango Emplumado. Y no sé si todavía estén los que yo hacía en Staff Deportivo, pero ahí los pueden escuchar todavía. No, pues me imagino que tienes mucho contacto con algunos luchadores recientes también, yo creo. Sí, claro, con muchos. El haber trabajado en su momento hasta en 8 revistas de lucha libre diferentes me abrió muchas puertas, y además, como yo les decía a mucha gente, es que tú conoces a muchos. Le digo, sí, pero no es nada más de llegar y, yo soy fulano, no. Yo lo veía como la película esta de Gorilas en la Niebla, en donde pues tenías que acercarte a los gorilas poco a poco y que los gorilas te No, fueran sí. conociendo, y ya los gorilas empiezan a abrirte las puertas, y en donde pues inclusive ahorita que hablábamos de Ringo Mendoza, a mi querido compadrito que lo quiero mucho, a Cachorro Mendoza, que te empiezan a abrir las puertas de su casa y decirte, ¿sabes qué? No es que tú quieras, nos vamos a Mezcala y ahí nos quedamos todo el fin de semana. Entonces te raptan y te quedas allá 3 días. Eso es increíble, y eso yo no lo cambio por nada del mundo. Una disculpa que se movió el monitor, pero brincó un tigre hacia la mesa, pero ya lo bajé. Está Oigan, perfecto. ahí la Diabla ¿Qué fue? está preguntando, bueno, está haciendo una pregunta en comentarios y Ajá. dice si hay una leyenda paranormal en alguna arena. Casi en la No, mayoría. sí hay varios. Ya les mencioné de la niña que estaba en la Arena Coliseo de Guadalajara, en donde el Gallo, les voy a decir algunos luchadores, el Gallo, estaba Cochís, estaba Máscara Roja, estaba, Apolo No manches, Dantes. son de los que estaban administrando esa arena. Exactamente, y estaba el Gallo, estaban, pues El todavía gallo todavía estaban, no era un luchador élite, ahorita no, sí. no, y ellos son los que me contaban la historia. En su momento, cada uno por aparte, de la niña que se aparecía en las escaleras de la Arena Coliseo Guadalajara. Y creo que Y, se y sigue apareciendo, ¿eh? exactamente, y Cochís te digo que me mandó fotos, bueno, no me mandó, vi las fotos de su celular. Pues era el celular, les estoy hablando de, ¿qué será? De- Pues antes del 2010, en donde él traía sus Ajá. fotos en Sí, el todavía celular. no estaban los iPhone de ahorita. No, Los y smartphone, perdón. exactamente, y ahí se veía la niña en las escaleras. Y no nada más ahí en la Arena Coliseo, también en la Arena Jalisco se dice.
En la arena Jalisco está el viejito que se aparecía justo donde estaba el área de las cervezas. Cerca de la taquilla también, ¿no? Ajá, exactamente. Y eso me lo contó el Sandokan segundo. ¿Y quién estaba ahí? Había otra figura ahí. Ah, pues el ángel blanco que, pero no el que apostó la máscara con el santo, sino el segundo, el que había dos ángeles blancos, uno de los hijos del ángel blanco. Ah, ok, sí, sí. Así es. Ah, y dice, feliz día de las mamis. Ah, sí, de veras, un saludo a todas las mamis. Pues bien, ¿alguna otra pregunta que quieran que hacerle al ánima? Como ¿Cuál ustedes. cuál es tu llave tuya así hecha por ti? No tengo, siempre usé llaves que ya estaban hechas. Me Que nunca gustaba mucho inventaste. Sí, es que para ya tener ese nivel de tú crear una llave ya necesitas un nivel de maestría. Estamos hablando de un negro navarro, un solar, inclusive el mismo Ponzoña. O sea, ya gente que tenía ya mucha preparación para llegar a hacer un castigo de ese tipo, ¿no? O la llave que hace el último guerrero, ¿no? Exactamente. O la casita, o no sé. Ajá. Lo que me digas, si ya necesitas como algo más, pues O más profesional. o el nudo de Mister Niebla, que en paz Así descanse. es. Así es, entonces sí, como que Anima, necesitas ¿eres como ya. rudo o No, técnico, técnico? siempre he sido técnico, siempre he sido Pero técnico. no te tentó en alguna ocasión ser rudo. No, siempre fui técnico. Y eso me llevó precisamente, pues no sé, a mí los niños me parten el alma y ese acercamiento de ser técnico con los niños, pues me llevó, más Porque que a ahorita cambiarme en la de rudo. actualidad ya los rudos también tienen atracción. Sí, efectivamente, pero sí ahorita como que, bueno, en mi tiempo todavía era técnico o niños. Y los niños siempre me llamaban mucho la atención en cuestión de verlos felices y verlos pues contentos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí te gusta la lucha libre a ti, pero el que mantiene la lucha libre son los niños. Ah, sí, después de los niños somos los adolescentes y Así los es, adultos. así es. Ahí pregunta la Diabla, dice, ¿cómo fue la primera vez que subiste a un ring? La primera vez que yo subí a un ring, yo me acuerdo que yo luchaba con otro nombre, luchaba con el nombre de Amenaza Negra. Y me acuerdo que subí más que por quererme subir al ring, yo tenía esa adrenalina de quererme subir a un ring. Y pues yo pensaba que nada más era ponerte una máscara, unas mallas y subirte al ring y no. La verdad es que fue un proceso pues largo, como de 2 años de entrenamiento. Y llevaba entrenamiento de lucha libre y de taekwondo al mismo tiempo. Pues uno estaba joven, pues podías agarrar ese ritmo de vida. Y cuando me llegué a subir al ring por primera vez fue en un mercado, en el mercado de Portales. Y pues aunque fuera de mercado, yo estaba completamente, haz de cuenta que yo estaba luchando en la Arena México. Y me acuerdo que ver a la gente que te está gritando y que te está apoyando, pues es fabuloso, es otro rollo. Y ahora que ya no estoy luchando, y mucha gente se acuerda de tu personaje del anime de Coyoacán, porque pues, sí luché muy poco, pero ahora más bien la gente me recuerda por lo que he hecho después de la lucha libre, como los reportajes, las revistas, los programas de televisión, los programas de radio, y pues se te olvida que la gente, bueno, se le olvida a la gente que alguna vez empezaste como luchador, ¿no? ¿Alguna vez peleaste lesionado? Dice la Diabla. Sí, del brazo. Como Octagón con ese comercial de Cuídate tú mismo de los noventas. Ah, sí. De ahí que precisamente está ahí en el Chilango emplumado por si lo quieren ver. De hecho, bueno, yo quería hacerte una pregunta y bueno, si me la quieres responder bien y si no, no pasa nada. Sí. Bueno, tú comentas de que dejaste un poquito la lucha por la cuestión de ir a la universidad, por la cuestión de los estudios. Tengo entendido que es cuando tú dijiste, ¿sabes qué? Necesito dejar esto a un ladito para yo poder, no sé, Ajá. superarme, ¿verdad? En cierta cuestión. En ese momento que tú te retiraste o dejaste la lucha a un lado, ¿nunca lo extrañaste o nunca pensaste en regresar o esas ganas de decir, ¿sabes qué? Mejor dejo el estudio a un lado y me regreso a la lucha porque he escuchado de gente que sí le pasa. Mira, sí lo he pensado. Todavía sé que será como 10 años antes de la pandemia. Yo estaba entrenando para regresar.
pero te voy a ser sincero, en lo personal es mi opinión, no, a lo mejor no es la de los demás, pero el público sí merece un respeto y no me gustaría que me vieran como la gente que se sube borracha a luchar o la gente que no tiene condición o que sale a hacer pantomimas o que sale a no luchar, a escupirse, a bajarse los calzones. Dije, no, eso como que realmente no es lo mismo. Y te digo que estoy rodeado de gente que pues me ha llevado a un montón de lados, como en su momento fue Coco Rojo, en su momento fue el Torero, en su momento el Cachorro Mendoza, Ringo Mendoza, que me dicen, súbete otra vez y súbete. Y le digo, no, ya, ¿para qué hago yo el ridículo si la universidad lo que me dio fueron las bases de lo que ya estoy haciendo? Necesitas, no sé, volver a regresar, pero ya nada más enfocarte a esto, ¿no? Hay gente que se ha muerto en el ring precisamente porque se retira y regresa y les da un paro cardíaco o no tienen la condición física, un mal golpe y ya no quedan bien. La verdad es que yo relativamente me retiré bien, estoy bien y sigo viviendo de la lucha libre hasta ahorita. Entonces no tengo ya como ¿Tienes esa hijos, necesidad. Sí, tengo Ánima? uno. Sí, tengo uno. Pero Anima, no le llama la atención la lucha. Ahí te va. El ánima el personaje como tal sí tiene herederos. Uno es el ánima de Coyoacán Junior y el hijo del ánima de Coyoacán. El hijo es un sobrino mío que seguramente es el único que va a dedicarse a la lucha libre. Y te digo seguramente porque el que es Perdón. el ánima de Coyoacán Junior no le dio por la lucha libre, le dio por las artes marciales mixtas. Y entonces seguramente vamos a ver muy pronto al ánima de Coyoacán Junior, pero en artes marciales mixtas y no en lucha libre. Y al hijo, sí posiblemente lo veamos en una función de lucha libre. Anima, una pregunta. Sí. Con todo lo que ha pasado en la lucha libre recientemente, con todas las colaboraciones que están habiendo, otros mercados que se abrieron, ¿hay una cierta nostalgia de tu parte con la lucha de los años anteriores? ¿O ves estos nuevos días que la lucha va para más grande o va para en decadencia? No, pues va para más Cuéntame tu opinión. grande. De hecho, pues estamos viendo que la lucha libre norteamericana pues ya está inundada de personajes de la lucha libre latina. Ver ahora que estuve platicando con Pentagón Junior y verlo ya situado en el segundo lugar del ranking de los mejores luchadores que hay en Estados Unidos, dices, oye, es increíble, una persona que y no por menospreciarlo, pero es como el ejemplo más claro de ver una persona que estaba cargando cajas en la Merced y luego verlo superarse en la lucha libre cuando entrenaba en sus tiempos libres y verlo ahorita donde está, puf, es como diciendo, ¿sabes qué? No Él hay es nada de imposible. Catepec, ¿no? Así es, de Catepec. Y verlo ya como el segundo luchador más grande de todos los tiempos, ahorita en el presente, pues oye, pues está No, y increíble, ¿no? hay muchos mexicanos ahí. Están los Exactamente. primos Garza, está Dragon Lee. Así es, el hijo del fantasma, o sea, hay un El que montón de gente. desapareció fue el hermano de Pentagón. Sí, pero todavía está ahí, o sea, no desapareció de tal, pero ahí está todavía. Y eso, pues la verdad es que ha situado a la lucha libre. Mira, como dicen, la nostalgia de ver las luchas anteriores sí era mucha nostalgia porque era completamente diferente. Con esa yo crecí. Pero ver la evolución de la lucha libre y al punto que ha llegado, aunque no me guste, creo que es un buen punto de evolución. ¿Qué opinas tú del hijo de Rey Misterio? Hablando de lo que dice la Diabla. De Dominic. De Ajá. Dominic está increíble, está en su papel, es el mejor sustituto que hay para Eddie Guerrero. Y si estamos hablando de Rey Misterio, pues yo te lo juro, cuando yo lo conocí en Superluchas y que vi que entró un niño todo flaquito a la oficina y dije, ¿y este es luchador? Y me decía Guillermo, y ese va a ser la estrella más grande de todos los tiempos mexicanos. Dije, ay, yo lo decía, no, yo te lo juro, no daba un peso por Rey Misterio. No, es que estaba bien flaquito, no manches. Y un día que llegó Rey Misterio y me dijiste, ¿y te acuerdas todo lo que me dijiste? Le dije, sí, sí me acuerdo. Dice, pues ahora me llevas a la Arena México. Y me acuerdo que lo llevé a la Arena México cuando era el superestrella, nada más traía una capucha. Lo llevé a la Arena México porque él compraba de estos luchadores, compraba un montón de cosas que vendían afuera de la Arena No México. manches, la nostalgia de niño, ¿no? Y eso se lo llevaba a Dominic.
todos esos juguetitos. Por eso Y tiene, hubo, en sus nudillos, por eso tiene tatuado las sí, máscaras de las grandes leyendas. no, y ahí te va, una anécdota que tuve con Rey Misterio fue que una persona lo reconoció, porque todavía en ese tiempo luchaba con máscara, lo reconoció y vendía periódicos, tenía como una especie de unos 30 periódicos así cargando, y lo reconoce y le dice, oye, ¿me firman mis periódicos? Y Rey Misterio le firmó los 30 periódicos. Y dice, ¿qué vas a hacer con todos estos? Dice, no, pues me los voy a quedar. Rey Misterio traía una sudadera que traía una capucha, se la quitó y se Ujú. la regaló. Y dije, no, pues es que esa es una diferencia de una superestrella a una estrella de aquí de México, ¿no? No, es que, ay Dios, ¿qué te digo? A pesar de que está en su papel, Dominic es muy humilde el canijo. Ah, sí, claro, claro, una excelente persona. Nada más que salió, se estiró un chingo, se estiró más que Sí, su padre. así es. Pues bien, Espero en algún momento conocerte acá por Guanatos. Digo, eres de Guanatos, Sí, obviamente. vamos seguido por allá, entonces a lo mejor por ahí nos ves en alguna expo, en alguna función de lucha libre. Antes íbamos más seguido porque estaba la expo de la Feria Mundial de la Lucha Libre que se hacía en Guadalajara y pues íbamos más seguido. Sí, nada más que se suspendió, ¿sabe por qué? Eso Sí, estamos hablando de hace unos 7 años, creo. sí, porque falleció Juan Cabral, que era el que la realizaba. Ok. Perdón, Dark, te interrumpí. no, no pasa nada. Pues aquí, pues agradeciéndoles a todos el haber estado en nuestro live, agradeciéndole a lo que es al Ánima de Coyoacán, No, gracias a el, ustedes. el habernos permitido platicar con él unas pequeñas horas. Y la recomendación, síganos en sus páginas como el Ánima de Coyoacán, como el Chilango Emplumado, en Oye, ¿por Facebook. qué Chilango emplumado? Perdón, Dark. Este, porque el chilango es todo el paisano que viene de provincia a la Ciudad de México y de manera ofensiva les decían chilangos, pero la verdad es que nos adoptamos el nombre y ya los que éramos chilangos pues ya dejó de ser ofensivo y me acuerdo que pues como yo soy de Guadalajara pues soy un chilango emplumado precisamente hablando de las leyendas del Templo Mayor aquí en la Ciudad de México. Ah, ok. Como la serpiente emplumada. Exactamente. Ok, perdón. Otra Sí. vez. No pasa nada. Y también si están interesados en lo que es, ahora sí pues no sé cómo decirle, sus mercancías, sus artesanías, para mí son obras de arte. También Gracias. están disponibles dentro de sus páginas, las réplicas de sus álbumes. Y de vez en cuando el maestro nos sorprende el Ánima nos sorprende con alguna sorpresa, como son ocas, serpientes y escaleras con motivos luchísticos. Así es. Así es. Pues muy bien, Pues, amigos, les agradezco que nos hayan acompañado en este live. Una vez más, gracias a usted, Ánima de Coyoacán, Huasteco, Perrito con Cuernos, La Muerte Política, y seguimos en contacto. Que tengan Pues a ver todos si muy buenas noches. a ver si después creas serpientes y escaleras ya hay, o memorama de lucha libre. ya las tenemos. Ah, ok. Para después enviarte Así es. dónde, a Pues ver dónde muchísimas puedo gracias. comprarlas. Gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias por el espacio, el Ánimas del Coyoacán. Solamente una última pregunta para despedirme. ¿El original Gran Americano o el Gran Americano? ¿Tú No, yo creo que fan el de quién eres original. o a quién le vas? No, el ¿El original, yo original? creo que el original, sí. Perfectísimo. Ahí Aunque los estamos. dos Muchísimas están gracias. excelentes. El otro es carismático, el altote. Los dos tienen lo suyo, ¿El la verdad es Lubing? que me quedo con los dos, Sí. pero voy con el original. Y yo voy con el Ludwig. El alemán. En Creo la- que tuvieron ¿Ya una oíste lucha apenas, ¿no? Sí. En marzo creo que hace unos días Sí. tuvieron una lucha. Así es. Ahí donde ganó Lubin. Y Ya tiene ahorita más, Muchas gracias tiene por el más- espacio, Dar. tiene más conocimiento serpientes escaleras. olímpico el original, ¿eh? Sí. Aunque el alemán tiene sangre luchística, también. Porque Pero por viene de querido en padre. México,
¿Cómo ven? Yo creo que hasta ahorita el que se está viendo que en México lo ha aceptado más es Lubin, ¿no? Así Ajá. es. Pero te digo, su papá de Ludwig era también de la lucha libre. Está como el papá de Page, que tenían una liga Kaiser. de lucha libre en Inglaterra. Ahora sí, vámonos. Así es. Pues sí, muchísimas gracias, Dar, por el espacio. Gracias. El ánima de Culiacán, muchas gracias por las A respuestas ustedes. y un saludo a haberte conocido. Huasteco, gracias. Y la muerte política, un saludote. Yo me Bye, despido bye, y perro. yo soy el perro con Digo, cuernos. perro con Saludos. cuernos. Huasteco y Dark. Les agradezco, muy buenas noches a todos y estaremos al pendiente con nuestras siguientes live. Recuerden que en nuestro grupo Cazadores del Más Allá manejamos una gran variedad de temas y esperamos sorprenderlos con nuestras próximas emisiones. Una vez más les agradezco a todos, Ánima de Coyoacán, Muerte Política, Perrito con Cuernos, Huasteco y a todas las personas que nos acompañan. Y la Diabla. Y la Diabla. Y tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Gracias igualmente.